Estamos ya en la cuarta sesión de nuestra serie, Un Reino de Poder. Diga conmigo, un reino de poder. Una vez más, un reino de poder. A lo largo de esta serie hemos estado aprendiendo sobre la necesidad de que la iglesia de Jesucristo se levante en el poder del Espíritu Santo. Poder que nos ha sido dado y que cada creyente tiene a su alcance a través del bautismo con el Espíritu Santo y fuego de Dios. Porque solo de esta forma, solo a través del poder de Dios en nosotros, es que la iglesia podrá dar testimonio eficaz, eficiente, pertinente y trascendente del mensaje de la cruz. ¿Cuántos creen que el poder de Dios está a nuestro alcance hoy día? Y ese poder está a nuestro alcance para que nosotros podamos dar testimonio eficaz del mensaje de la cruz. Un testimonio eficiente, un testimonio pertinente, un testimonio que trascienda, para que de esta forma aquellos que aún no conocen a Cristo vengan al conocimiento de Jesús. Pablo entendía esto. Por este motivo es que él decía algo muy importante que la iglesia jamás deberá perder de vista. Y vamos a primera carta a los Corintios. Primera de Corintios capítulo 2, versos del 1 en adelante. Y dice la palabra de Dios: yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Pablo tenía una capacidad intelectual sobresaliente. Él había sido preparado en todo lo que refiere a la ley de Dios, a los temas referentes a la ley, a través del rabino Gamaliel. Y la palabra del Señor nos enseña que era un hombre muy capaz. Él podía haber llegado con los corintios y haber predicado basado y apoyado en su capacidad. Pero la palabra del Señor dice que cuando él fue a predicarles, no lo hizo con elocuencia y sabiduría. Él no quería de alguna manera apoyarse en su capacidad. Y dice la palabra del Señor: me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Pablo no quería desarrollar un ministerio basado en su capacidad, sino quería que el ministerio que él habría de desarrollar entre las personas que vivían en Corinto fuera un ministerio respaldado y apoyado en el poder de Dios. La iglesia de Jesucristo hoy día debe de saber que si algo hará de nuestros ministerios algo trascendente para la presente generación, es el que cada uno de nosotros viva en el poder del Espíritu Santo. Podemos apoyar todos nuestros esfuerzos y podemos enfocar todas nuestras ideas y proyectos en nuestras capacidades. Pero mientras la iglesia de Jesucristo no se mueva en el poder del Espíritu Santo, no podrá trascender tanto como el cielo lo desea. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros esté buscando crecer en su relación con Jesucristo. Pablo dice: me propuse, más bien estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Pablo hace un énfasis en relación a la muerte de Jesús, porque es en esa muerte donde el poder de Dios se manifiesta plenamente para salvación de los hombres. Y es ese mismo poder que el Espíritu Santo ejerció en Cristo al resucitarlo de entre los muertos, el que hoy está a nuestro alcance. Entonces Pablo dice: yo quiero predicarles a ustedes no basado en mi capacidad, sino apoyado en el poder de Dios. Y él continúa diciendo en el verso 4: no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu. Diga conmigo: con demostración del poder del Espíritu. Cuando una iglesia, cuando un cristiano vive en el poder del Espíritu, su vida, su mensaje puede trascender. La palabra de Dios nos dice que Pablo no quiso emplear palabras sabias y elocuentes, sino prefirió darle a los corintios demostración del poder de Dios.
Y la iglesia del siglo XXI debe de buscar con todo el corazón, buscar tener esa demostración del poder de Dios. Demostrarle al mundo esa capacidad que tenemos de parte de Dios a través de su Espíritu Santo para predicar. La palabra del Señor dice en el verso 5, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Pablo desea que la iglesia de Jesucristo esté fundamentada en el poder de Dios. Y necesitamos entender esa verdad, porque solamente de esa forma es que podremos trascender. Al interior del cuerpo de Cristo deberíamos de saber que el propósito de Dios es que cada uno de nosotros viva en el poder del Espíritu Santo. Hoy lamentablemente puedo observar un alto porcentaje dentro de la iglesia de personas que se conforman a vivir sin el poder del Espíritu Santo. Y déjeme decirle que vivir en el poder del Espíritu Santo no debería de ser para nosotros una opción. Debería de ser la única forma en la cual podemos concebir el vivir la vida cristiana. Porque la vida de Cristo en nosotros requiere del poder del Espíritu Santo para poder trascender. Cada uno de nosotros debe de buscar tener un encuentro sobrenatural con Dios para participar del poder que procede del cielo. Dios desea que entendamos que el mensaje de la cruz tiene poder. Y para nosotros ciertamente es poder de Dios. Pero para los que se pierden es una locura. Nosotros en cambio necesitamos anhelar, desear con todo nuestro corazón ser llenos de la plenitud de Dios. Dile a la persona que tienes a tu lado, Dios quiere que seas sumergido en su poder. ¿Sabe? Hay una expresión del Antiguo Testamento que se ha convertido a lo largo de mi vida cristiana en un impulso para mí por buscar cada día más del Señor. Y es una frase muy común en los labios de los profetas y ellos decían cosas como estas. Así dice el Señor, en cuya presencia estoy. Hoy lamentablemente muchas personas están más involucradas en activismo, en cosas que no trascienden, que en buscar realmente tener un encuentro con Jesucristo. Es necesario que la iglesia de Jesucristo busque comprometerse con el Espíritu de Dios para entonces experimentar no solamente un derramamiento de poder, no solamente la manifestación de un carisma, sino una vida con el Espíritu. Es tan triste, tan lamentable que muchos cristianos hoy tratan al Espíritu Santo como si fuera una prostituta, porque solamente desean obtener de Él un favor, de Él una experiencia y no desean comprometerse con Él. El Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad, iglesia. Y nosotros, la iglesia de Jesucristo, debería de comprometerse con una mayor determinación a no solo tener una experiencia sobrenatural con Dios, sino a desarrollar una vida sobrenatural con Él. Necesitamos comprometernos. Y cuando estoy hablando de comprometernos en nuestra relación con Cristo, estoy refiriéndome a considerar, incrementar nuestra vida de oración, nuestra vida de devoción para con Dios. Tantas personas hoy día están buscando solo tener una experiencia, pero no están comprometidos genuinamente con Dios. Nosotros, la iglesia de Jesucristo, necesita comprometerse para que, así como aquellos profetas declaraban, así dice el Señor en cuya presencia estoy, nosotros de la misma manera podamos declarar que estamos en la presencia de Dios, no por causa de una experiencia aislada, sino por causa de un caminar con Cristo. La iglesia de hoy debe de entender que si el mensaje del evangelio impactará al mundo, será porque aquellos que lo promulgan están llenos del poder de Dios. Cuando un creyente no tiene el poder del Espíritu Santo en su vida, es semejante a aquella radio que tiene la capacidad de poder transmitir esa canción que ahora está sonando por todos lados y que está en vivo y que en este momento tendríamos alcance a escucharla, pero es una radio apagada. Nadie puede escuchar, nadie puede percibir.
porque simplemente carecen del poder. Cada uno de nosotros debería de saber que el nombre de Jesús en nuestra vida podría impactar la vida de todos aquellos que nos rodean, pero no lo está haciendo. No solamente por el hecho de que la maldad se ha incrementado. Es fácil justificarnos y decir, no, es que la maldad en los últimos días se incrementaría. Y entonces hoy salvar a las personas es más difícil que hace 40 años. Porque hoy hay más maldad. Porque hoy en cualquier puesto de periódicos tienen al alcance la pornografía. Porque en cualquier espectacular ya ven semidesnudos. Porque en cualquier lugar hay maldad. Podríamos justificarnos, pero déjeme decirle una verdad. El que hoy las personas no estén viniendo a Cristo solo apunta a que hay una responsabilidad que la iglesia no ha cumplido, y es el ser llena del poder de Dios. Porque donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia. Y la Escritura dice que en las tinieblas la luz resplandece y las tinieblas no prevalecen. Entonces, la realidad es que no estamos ganando a nuestro mundo conocido, porque hemos estado en todo lugar, en el área de las estrategias, en el área de programas, en el área de activismo, pero no hemos estado en la presencia de Dios. Necesitamos comprometernos con el poder de Dios. Necesitamos buscar a Dios con seriedad, con compromiso genuino, para que Él pueda dotarnos de una unción fresca. Cada uno de nosotros debe de entenderlo, porque si el mundo ha de ser impactado a través de la predicación del mensaje del Evangelio, será porque aquellos que promulgan el mensaje del Evangelio están llenos del poder de Dios. La Biblia nos narra cómo en la iglesia apostólica los dones del Espíritu Santo abundaban y estos confirmaban el mensaje del Evangelio. La Biblia dice que la gloria de la casa postrera sería mayor que la gloria de la casa primera. Estamos viviendo un tiempo de oportunidad, y si hay más maldad, el poder de Dios, déjeme decirle, debe de manifestarse con mayor gloria. Pero ¿qué está sucediendo? Muchos creyentes hoy día no están buscando con verdadera determinación, con verdadera pasión al Espíritu Santo. Nos estamos conformando a simplemente desear los carismas de Dios, a simplemente desear tener una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo, pero no hemos llegado al punto de anhelar tener un encuentro con Dios. La diferencia entre el deseo y el anhelo es que cuando deseas algo puedes vivir sin ello, pero cuando anhelas algo, tu vida se va en ello. Muchos creyentes hoy día desean tener una experiencia con el Espíritu Santo, desean los dones del Espíritu Santo, pero no los anhelan. Y por este motivo es que su nivel de relación con Cristo es tan deficiente. Por eso vemos una iglesia carente de poder, porque la iglesia se ha conformado con solo desear. Y no se ha convertido la búsqueda de Dios en un anhelo en sus corazones. A lo largo de esta serie hemos estado hablando acerca de diferentes dones del Espíritu Santo y sus clasificaciones. Hablamos ya acerca de los dones del habla, los cuales, ¿recuerdan cuáles son? Lenguas, interpretación de lenguas y profecía. También hablamos acerca de los dones de conocimiento, que son palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. Y hoy vamos a hablar de la última categoría, la cual son los dones de poder. Es importante considerar que estos dones requieren de intimidad con el Espíritu Santo para ser desarrollados, y que el creyente esté dispuesto a creerle al Espíritu Santo para darle libertad de obra. Pero debemos de tener cuidado que dicho impulso no sea algo simplemente emocional o superficial, que termine alejándonos del propósito de Dios. ¿Cuáles son estos dones de poder? La clasificación de los dones del Espíritu Santo obedece a los dones del habla, dones de conocimiento y dones de poder. Dentro de los dones de poder encontramos 3 dones, que son el don de fe, los dones para sanar enfermos
y milagros. Ahora díganlos ustedes. Fe, dones para sanar enfermos y milagros. Una vez más, fe, dones para sanar enfermos y milagros. Estos dones son dones muy especiales que Dios da al cuerpo de Cristo. Y estos manifiestan de forma explícita el poder de Dios y su naturaleza. Estos son dones muy espectaculares, pero no significa que sean los más valiosos o importantes. Cuando las personas no tienen un conocimiento vasto acerca de los dones espirituales, tienden a jerarquizarlos y de acuerdo a su propia percepción consideran que unos son más importantes que otros. Entonces, una persona que desconoce de los dones espirituales va a despreciar el don de lenguas comparado con el don de milagros, cuando en realidad todos los dones obedecen a la manifestación de la diversidad con la cual el Espíritu Santo bendice a la iglesia. Todos los dones son importantes porque todos los dones los produce un único y solo Espíritu Santo. Entonces es tan importante que nosotros entendamos esto para poder abrazarlos y poder desarrollarlos. Amén. Entonces vayamos sobre el estudio del primer don que obedece a esta categoría y es el don de fe. Diga conmigo, el don de fe. Vamos a ver la base bíblica ahí en primera carta a los Corintios capítulo 12 verso 9. Y dice la palabra de Dios: a otros fe por medio del mismo Espíritu. Primera los Corintios 13:2 dice: si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar las montañas. Pablo está aludiendo a todos los dones producidos por el Espíritu Santo. Y dentro de esta categoría que él está mencionando, está resaltando el don de fe. Entonces es importante que comprendamos el don de fe. ¿Y qué es el don de fe? Nuestro concepto nos dice que el don de fe es la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo dada al hombre, a través de la cual el ser humano puede tener la certeza de aquello que Dios ha decretado y en esa confianza se mueve. Cuando estamos hablando del don de fe, no estamos hablando de una fe natural. Estamos hablando de una fe que procede de Dios mismo. Todos nosotros tenemos una medida de fe, pero no todos tenemos el don de fe. Todos hemos desarrollado una capacidad para confiar, para creer. Pero recuerde que cuando hablamos de los dones, hablamos de dádivas sobrenaturales dadas por Dios al hombre. Entonces no estamos hablando de algo que obedezca a nuestra capacidad o a nuestro orden. Estamos hablando de algo que procede de Dios. Cuando hablamos del don de fe, hablamos de una capacidad sobrenatural para creer lo imposible e irracional y movernos en esa seguridad. La persona que tiene el don de fe tiene la capacidad de creer aquello que Dios le está hablando en determinada circunstancia. Pero es una capacidad que no es voluble, sino que es firme, porque tiene un conocimiento sobrenatural de aquello que Dios hará. Y en esa confianza es que esta persona se mueve. Eso es muy importante y necesario al interior del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros necesita buscar con determinación que los dones del Espíritu se manifiesten en su vida. Y cuando hablamos del don de fe, estamos hablando de una necesidad imperante dentro de la congregación, urgente. La iglesia de Jesucristo necesita del don de fe. Este don es un don que cada uno de nosotros necesitamos para podernos asirnos a lo sobrenatural. La iglesia de Jesucristo no podrá participar con tal eficacia y eficiencia de lo sobrenatural si no disfruta de este don.
Porque este don te da la capacidad de creer con toda certeza y con toda seguridad aquello que Dios ha dicho. Entonces somos semejantes a aquellos que caminan como mirando al invisible. Podemos movernos en la dirección que el Espíritu Santo diga, sin titubear, sin dudar, sin fluctuar ante las circunstancias, solo por el hecho de que sabemos que Dios lo dijo. En la fe natural, el ser humano se mueve muchas veces en incertidumbre, porque las circunstancias cambian. Y entonces decimos, no, pues es que ya las cosas no pintan como yo creí que eran. ¿Quién sabe? No, ¿y qué tal si no? Comenzamos a dudar. Pero cuando una persona tiene el don de fe, no importa que las circunstancias frente a sus ojos sean completamente adversas y difíciles, esa persona se mantendrá creyendo en aquello que escuchó de parte de Dios. Entonces es tan importante que aprendamos a diferenciar la fe sobrenatural dada por el Espíritu Santo y manifestada a través de un don, que aquella fe que es natural. Escuche con atención, la fe natural es fluctuante. La fe que el don otorga no lo es. La fe que procede del don no fluctúa, porque es una seguridad que te permite moverte en lo sobrenatural, aun cuando en lo natural no percibes nada. Entonces es impresionante, ¿no? Yo traigo a la mente ese pasaje en la Escritura en el cual Pedro y Juan están en la puerta del templo llamada La Hermosa y ven a un hombre lisiado y Pedro le dice, míranos. Y ese hombre se queda viéndoles, esperando recibir algo de ellos. Y Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y dice la Biblia que al declarar esto, lo tomó de su mano y lo jaló. Al instante, las dos piernas de este hombre tuvieron fuerza. ¿Qué operó allí? El don de fe. El don de fe del apóstol para creer que Dios estaba diciéndole, levántalo. Cuando una iglesia se mueve en el don de fe, se mueve en lo sobrenatural. Es imposible que una persona que tiene el don de fe viva en la esfera limitada de lo natural solamente. Es una persona que le cree a Dios, que tiene certeza en lo que Dios ha hablado y se mueve en esa libertad. ¿Qué me va a permitir poder desarrollar yo este don? Uno, conocer mejor la voz de Dios, la palabra, para que no sea yo engañado de mis emociones, de mis deseos, de mis impulsos. Recuerden que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y separa lo natural de lo espiritual. Entonces, mientras yo más conozca la palabra de Dios, tendré la capacidad de poder distinguir cuando esto que estoy escuchando de Dios obedece a un decreto del Espíritu Santo o cuando eso obedece a una locura mía. Y entonces la palabra de Dios me va a ayudar a poder discernir. Amén. Y segunda cosa que requiero para desarrollar este don es tener intimidad con Dios en la oración para conocerlo mejor. Mientras que más oración tengamos, mientras que más intimidad con Dios desarrollemos, será más fácil poder identificar qué hay en su corazón y cuál es su voluntad para determinada situación. Recuerdo este pasaje en las Escrituras en el cual nos narran al apóstol Pedro viniendo ante un grupo de creyentes que estaban doliéndose a causa de la muerte de una de sus hermanas, de una de las congregantes, una mujer llamada Tabita. Y dice la palabra de Dios que Pedro llega y estas comienzan a enseñarles todas las cosas que ella hacía para el bien de la iglesia. Y entonces la Escritura nos dice que Pedro le dice, Tabita, levántate. Y esta mujer abre sus ojos y se incorpora nuevamente. ¿Qué es lo que está pasando ahí? El ejercicio de un don de fe
creer que Dios le está indicando que esa mujer debe de ser resucitada y opera otro don en mancuerna, milagros. Entonces podemos ver que la iglesia, sin la evidencia del poder del Espíritu Santo en ella, no podrá trascender tanto como quisiera. ¿Qué hubiera sido de la iglesia apostólica sin dones para sanar enfermos? Sin dones de milagros, sin profecía, sin lengua, sin interpretación de lenguas, sin palabra de ciencia, sin palabra de sabiduría, sin discernimiento de espíritus. Por eso Jesús les dijo: quédense en Jerusalén hasta que sean embestidos del poder de lo alto, y entonces su testimonio será eficaz, eficiente, pertinente y trascendente. Solo entonces la iglesia puede alcanzar aquello a lo cual fue llamada. Y muchos de nosotros creemos que vamos a alcanzar nuestro mundo conocido simplemente regalando un folleto. ¿Sabes? Más que regalar un folleto, necesita haber unción en tu vida para que con un Dios te bendiga, la gente pueda venir a un entendimiento de lo que Cristo hizo por ellos en la cruz del Calvario. No un entendimiento racional y limitado, sino una convicción espiritual. Pero eso no va a suceder hasta que la iglesia esté llena del poder del Espíritu Santo. La Biblia nos habla acerca de Esteban y Bernabé, hombres en cuya vida se manifestaba el don de fe. Vamos a ver Hechos 6:5, por favor, rápidamente. Hechos 6:5 dice: esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, Nicanor, etcétera, etcétera, etcétera. La palabra de Dios nos hace un énfasis específico en relación a Esteban. Y nos dice que Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo y de fe. Entonces Esteban era un hombre con una capacidad espiritual sobresaliente. Y no era el único don que operaba en la vida de Esteban, pero era uno de los dones principales que había en su vida. Una fe inquebrantable. Una fe que no se doblaba. Una fe que no retrocedía. Bernabé era un hombre también en cuya vida se manifestaba el don de fe. Hechos capítulo 11, versos del 19 en adelante. Y dice: los que habían sido dispersados a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban. Recuerden que Esteban es el primer mártir de la iglesia. Esteban es apedreado, muere y inicia una persecución encabezada por Saulo de Tarso en contra de los seguidores del camino. Entonces todos los creyentes son dispersados y se quedan en Jerusalén solamente los apóstoles. Pero todos los creyentes iban predicando el mensaje del evangelio solamente a judíos, no le compartían a los gentiles. Y fíjese lo que dice la palabra de Dios: llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los del habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Qué hacía que la gente viniera a Cristo? No era lo atractivo de sus campañas, no era lo atractivo de sus programas, no era lo que les dieran. Es lamentable cuando la iglesia pierde la visión y en lugar de ofrecerle al mundo el poder del Espíritu Santo, les ofrece ollas express. No se lo estoy bromeando, pero hay congregaciones y hay lugares que profesan ser y declaran ser iglesias cristianas que le dan a la gente recompensa por ir a la iglesia, en lugar de presentarles a un Dios vivo. Entonces, si ya el hermano Salvador nos trajo hoy 3 almas nuevas, puede pasar por su sandwichera. ¿Dónde está el poder del Espíritu Santo? Debería ser algo que nos preocupa. ¿Por qué la iglesia se ha desviado en ese sentido y ha dejado de ser celosa del poder del Espíritu Santo? Debiéramos predicar con la misma pasión y con la misma unción y con el mismo poder que caracterizó a la iglesia apostólica y aún más. Pero muchas veces estamos tan cómodos, tan conformes, y en un alto porcentaje somos tan apáticos
al mover del Espíritu Santo, que no estamos dispuestos a salir de nuestra comodidad para ser llenos de Dios. Dice la palabra de Dios que si algo produjo que un gran número de personas creyeran y se convirtieran al Señor, fue que estos que predicaban estaban llenos del poder del Señor. Necesitamos del poder del Señor, amada iglesia. Cada uno de nosotros debe de buscar con una mayor determinación, con una mayor pasión, el ser lleno del Señor. La palabra de Dios dice en el verso 22, la noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Llega Bernabé a esta iglesia de Antioquía y Bernabé los motiva, les dice: comprométanse seriamente con Cristo. Van a venir pruebas, van a venir luchas, van a enfrentar tempestades. Comprométanse seriamente con Cristo. Y dice la palabra de Dios que su palabra tuvo efecto sobre la iglesia de Antioquía, porque él era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Bernabé era un hombre en cuya vida se manifestaba el don de fe. Era un hombre que podía moverse en la misma dirección, aun cuando tuviera viento en contra, pudiendo él en lo espiritual palpar lo que Dios había dicho a causa del don operando en su vida. Pero cuando una persona no tiene el don de fe y solamente se mueve en su fe natural, es cuando muchas veces comienza a claudicar. Es importante que aprendamos a diferenciar el don sobrenatural de fe con la fe que cada uno de nosotros tiene y que ésta obró para salvación. El don de fe opera en dirección de establecer lo sobrenatural del reino de Dios en el orden natural y racional del ser humano. Entonces el don de fe va a traer al orden natural lo sobrenatural del reino de Dios. La iglesia necesita urgentemente que ese don comience a operar en cada uno de aquellos que han proclamado que Jesucristo es su Señor. ¿Y qué necesidad tan imperante existe de este don en el liderazgo? Una iglesia que no se detiene, una iglesia que persevera, una iglesia que no sabe rendirse, es una iglesia que generalmente tiene en su liderazgo este don. Un don de fe para creer a Dios. ¿Qué no es el don de fe? Una emoción o impulso irracional a hacer algo en nombre de la fe, pero carente de fe. Parece contradictorio, pero sí sucede. Hay personas que hacen locuras en nombre de la fe, pero sin fe. Les puedo dar el ejemplo de que en una ocasión un hombre escuchó una conferencia acerca del poder de Dios y él creyó que Dios hacía milagros, pero era una fe racional, no era el don de fe. Entonces salió de su congregación y cerca del metro encontró a una persona que utilizaba un aparato auditivo para escuchar. Y le dijo: ¿tú crees que Dios puede sanarte? Y ese hombre dijo: sí, sí creo. Si yo tengo el don de fe y te voy a demostrar a Dios obrar. Le quitó el aparato auditivo, lo tiró, lo rompió con su pie y después oró por esa persona y le dijo: ahora por la operación de mi don, recibe el poder de Dios. ¿Escuchas? Y aquel dijo: no. Aquel hombre después tenía que estarse escondiendo porque quería evitar pagar el aparato que rompió. Se movió en un impulso carnal, no en el don. Y un impulso carnal no es el don de fe. ¿Qué no es el don de fe? Una expectativa temporal y superficial, así como emocional e incrédula de que Dios obrará. Nada más tengo una emoción superficial, tengo dudas en mi interior, pero como me emociona tanto que suceda, digo sí creo, aunque por dentro diga no va a pasar. Y eso es semejante a una ancianita que fue a una congregación. Igual le dijeron que si tenía una fe tan pequeña como la de un grano de mostaza, le diría a la montaña: quítate de aquí y échate en medio de la mar, y ésta le obedecería.
Entonces, como su casa no recibía el sol matutino porque había una montaña, llegó a su casa y en la noche, antes de cerrar sus ventanas, le dijo: te ordeno que te lances en medio de la mar. Y cerró sus ventanas. A la mañana siguiente las abre y allí estaba la montaña. Y ella expresó: ya sabía que no se iba a mover. Algunos de ustedes están declarando con sus labios cosas que aparentemente proceden de la fe, pero en cuyo corazón no existe la fe. Y esto no es el don de fe. ¿Qué más no es el don de fe? Un capricho. Hay quienes justifican lo que desean diciendo: Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, y yo tengo fe en que así será. Pero no sucede. Un capricho no es que tengas el don de fe, es que estás aferrado a algo que quieres, que deseas, que anhelas. Pero no significa que estás operando en el don de fe. ¿Qué más no es el don de fe? El declarar con nuestros labios pensando que de esta forma nuestro corazón creerá. Ahorita anda una corriente muy fuerte. Tú decláralo y lo tendrás. Decláralo y lo tendrás. Confiésalo y ya es tuyo. Esto es una mentira. Es un absurdo. Es contrario a todo lo que la Escritura enseña. La Escritura dice: creí y por eso hablé. Entonces debe de haber convicción en el corazón para poder decretar en fe lo que sabemos que Dios ha hablado. Y no simplemente por declarar las cosas vamos a creer. ¿Cuántos de ustedes están conscientes de que en el nombre de Jesús hay poder? La Biblia dice que el nombre de Jesús es un nombre que es sobre todo nombre. Amén. El nombre de Jesús tiene autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué sucede? Los hijos de Ezeba quieren echar fuera un espíritu inmundo de un hombre y comienzan a reprenderlo en el nombre de Jesús, el cual predica Pablo. Estos hombres tienen las palabras correctas, pero no hay poder en sus vidas. No pueden ejercer fe en aquello que no creen. Entonces ellos lo habían tomado simplemente como una receta de cocina, porque habían visto a Pablo echar fuera demonios al pronunciar el nombre de Jesús. Entonces ellos toman el nombre de Jesús y a Pablo como referencia y le dicen a ese hombre, a ese espíritu inmundo que está poseyendo a ese hombre: en el nombre de Jesús, el cual predica Pablo, te ordenamos que salgas. Y ese espíritu inmundo le responde: yo sé quién es Jesús y conozco a Pablo, pero ustedes quiénes son. En otras palabras, es como si les dijera: ustedes son una radio apagada que no tiene poder, que aun cuando en el aire está la señal y se pudiera percibir la señal de la voluntad de Dios, ustedes no tienen la capacidad de echarme fuera, porque no creen ni siquiera en el poder que hay en el nombre de Jesús. Y la Biblia dice que este endemoniado saltó sobre estos hijos de Ezeba, los golpeó y los mandó desnudos a su casa. Qué importante es que la iglesia aprenda a moverse en el don de fe. ¿Qué más no es el don de fe? Simplemente creer que Dios lo puede hacer. Eso no es tener el don de fe. Estamos hablando de un nivel intelectual. ¿Cuántos creen que Dios puede resucitar a un muerto? ¿Cuántos creen que Dios puede devolverle la vista a un ciego? Pero ¿qué pasaría si de repente tú vas en el metro y ves a una persona postrada y el Espíritu Santo te dice: quiero levantarlo, jálalo y dile que en mi nombre yo le doy nuevamente la capacidad de caminar? Ay, no, ¿qué tal si no eres tú, Señor, y yo aquí jalando a esa persona? Quien tiene el don de fe sabe quién le está hablando y tiene la certeza y la seguridad para moverse y caminar con confianza en la dirección que Dios le está mostrando. Dios le dice a un hombre o una mujer que poseen ese don: quiero que vayas y rentes tal estadio, voy a glorificarme en ese lugar haciendo una campaña de milagros. Estas personas, como viendo al invisible, ya lo vieron, ya están palpando ese evento. Y lo hacen porque Dios así se los mostró. Y puede haber incredulidad en todos lados. No inventes, es el estadio más grande y más caro de la ciudad. Las iglesias están más que divididas en este tiempo. No sé, Dios dijo. A esta persona las circunstancias no la van a parar.
Así que usted necesita este don de fe. Amén. Siguiente don. Este es un don que se manifiesta de forma muy plural y diversa. Lo vemos en la Escritura como dones de sanidades. ¿Cuál es el concepto de los dones de sanidades? Es que estos son la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo dada al hombre, a través de la cual el ser humano es restaurado en su salud por el ejercicio del don. Note que hay un asterisco en la palabra salud. Esa salud puede ser en un evento o puede ser progresiva. ¿Ok? La operación de un don no significa que todas las sanidades serán en un evento, en un instante. Puede estar operando en una persona el don para sanar, y esa sanidad se efectúa de forma progresiva, ¿ok? Pero acelerada. No es, vas a sanar de aquí a 2 años. Es aceleradamente, pero puede ser un proceso y no necesariamente un evento. ¿Entendemos esto? Es importante tener claros estos conceptos, por lo que a continuación les voy a explicar. Este don de sanidades se manifiesta de forma muy diversa, por eso es que la Escritura lo marca de forma plural, de tal manera que podemos decir que estos dones del Espíritu Santo son muy hermosos, y es a través de estos dones que la iglesia puede sentir de forma palpable el cumplimiento de las palabras dadas por Dios a través del profeta Isaías, cuando él dice que Jesucristo habría de llevar a la cruz todas nuestras enfermedades y nuestras dolencias, y que por su llaga nosotros seríamos sanados. Cuando la iglesia de Jesucristo comienza a experimentar y a moverse en este don, créame una cosa, Jesucristo es glorificado. Y es a través del ejercicio de este don que el Espíritu Santo trae restauración al cuerpo del hombre. Cuando hablamos de dones de sanidades, estamos hablando de cómo el Espíritu Santo restaura la salud en el cuerpo del hombre. Hay quienes dicen, es que ese hermano tiene don de sanidades porque hablas con él y lloras. Otra cosa es sanidad del alma. No tiene que ver con esto. ¿Entendemos ese principio? Ok, cuando estamos hablando entonces de la restauración producida por el don, estamos hablando de que Dios opera de forma sobrenatural dicha restauración, la cual puede estar enfocada en sanar dolores de cabeza, dolores articulares, sanar ojos, sanar deformidades en hueso, en músculos, etcétera. Algo que es importante puntualizar es que las personas que llegan a tener algún don de sanidad o algunos dones de sanidades no sanan todo. Por eso la Escritura lo menciona en plural. ¿Por qué? Porque hay quienes van a tener una gracia de parte de Dios para sanar problemas neurológicos. Hay quienes tendrán una gracia de parte de Dios para sanar problemas de órganos internos. Hay quienes tendrán una gracia de parte de Dios para sanar problemas óseos. Hay quienes tendrán una gracia de Dios para sanar enfermedades distintas, pero no significa que quien tiene un don para sanar pueda sanar cualquier enfermedad. ¿Entendemos esto? Por eso la Escritura lo marca de forma plural. En el fundamento bíblico, 1 Corintios 12:9, la Biblia es muy explícita en este sentido. Y dice la palabra de Dios, a otros y por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos. Dones, plural. ¿Ok? Durante el ministerio del Señor Jesucristo, este don fue palpablemente sobresaliente. El Señor Jesús tenía el don para sanar enfermos. Mateo capítulo 9, verso 35. Y sabes, maravilloso cuando en la iglesia yo encuentro personas que tienen esa gracia de Dios. Y en esta casa hay varios de ustedes que tienen los dones para sanar enfermos. Pero ¿qué pasa? Su medida de fe es muy pequeña. Y entonces no ejercen el don porque tienen dudas, tienen miedos, tienen incredulidad. Pero ha sido palpable con algunos de ustedes ver cómo
cuando ustedes están ministrando a otros, esas personas sanan. Maravilloso. Mateo 9:35 dice la palabra de Dios: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. El ser sanos no es para nosotros simplemente una opción, es un derecho. Y necesitamos ejercer nuestro derecho, creyendo que los dones del Espíritu Santo están vigentes hoy día y que a través de esta gracia es que nosotros podemos ministrar a otros lo que ya está en el corazón de Dios. Entonces puedo decir que el don de sanidades es la facultad dada por el Espíritu de restaurar el cuerpo de una persona a un estado óptimo de salud. Es importante mencionar que el don opera de forma evidente, deteniendo el proceso de degradación producido por la enfermedad e iniciando un proceso de restauración y regeneración. Si está interviniendo el don de sanidades, ya no continúa avanzando la enfermedad. Se detiene su proceso y comienza un proceso de regeneración. Puede ser en un evento o puede ser también un proceso. ¿Estamos de acuerdo? El don opera en el parámetro de aquello que de forma natural o a través de intervención humana, una cirugía, medicamentos, terapias o tiempo podría lograr su estabilidad o mejoría. Todo lo que salga de este parámetro entra en la categoría de milagros. Cuando algo es una sanidad divina y cuando algo es un milagro. La sanidad va a estar dentro del parámetro de lo que el hombre puede hacer, de lo que el hombre puede apoyar, de lo que con el tiempo se puede lograr. Un ejemplo, una fractura. Usted tuvo una fractura y entonces viene a que se ore por usted. Esa fractura naturalmente sanaría en 40 días, pero después de la oración, al siguiente día, usted se saca una placa y no tiene nada. Sanó. Se manifestó el don. Usted tiene una catarata en un ojo y va a ser intervenido. Pasa para ser ministrado, se imponen manos sobre sus ojos y usted en un proceso o en un evento, usted es sanado de esa lesión en su ojo. Sin la intervención quirúrgica y sin la intervención de medicamento, usted comienza a ver con claridad. Hubo sanidad. ¿Por qué? Porque la cirugía le iba a proveer nuevamente la capacidad de ver. El medicamento le iba a ayudar. Pero cuando eso no está interviniendo y hay una administración y está la operación del don, entonces comienza a haber un proceso de restauración y regeneración. Y todo lo que sale del rango de la posibilidad de lo que el hombre puede hacer entra en categoría milagros. ¿Qué no es el don de sanidad? Como les mencioné, sanidad del alma no entra dentro del don. ¿Ok? Hay personas que tienen la capacidad para poder platicar contigo y poder ayudarte en tus estados emocionales, pero no significa que ellos tengan el don de sanidades. El que una persona sienta mejoría momentánea y recaiga a un estado peor momentos después, esto obedece más a una psicosis, a una adrenalina del momento. Sí, hay personas que están siendo expuestas, ¿no? Y a ver, ven, y así, ¿qué tiene usted, hermano? No, pues que me duele el cuello. A ver, sé sano, sé sano, sé sano. Así, sí, ¿ya te sientes bien? Confiésales, declárales que estás bien, estás bien. Imagínese el nivel de presión y adrenalina que él siente. Entonces el momento y la presión y todos se están viendo. No, pues sí, a ver, gíralo, muévelo, sí, ya está sano. Pero regresa a su lugar y después de la reunión ya trae el dolor otra vez. ¿No hubo ahí un don de sanidades? El don de sanidad, cuando opera, detiene el proceso de degradación y comienza un proceso de regeneración. Puede ser en un evento, puede ser en un lapso de tiempo, pero continúa hasta llevar a la persona a un estado óptimo de salud. Dios no va a dejar la sanidad a la mitad, ¿no? Si está operando el don,
y es Dios quien está interviniendo, Él te va a restaurar por completo. Amén. Imagínense usted que Jesús hubiera hecho milagros a medias. Bueno, ya nada más ve sombras, no hay problema, pues estaba peor no ver nada, ¿no? Jesús no hizo eso. Él lo sanaba por completo. Entonces, ¿se entiende? Ok, bien. Entonces, no es el don el decir que uno está mejor debido a una psicosis colectiva o a la presión de terceros. Mire, cuando mi abuelo era joven, había un hombre en el pueblo que se llamaba Cruz, le decían Don Crucito. Y Don Crucito tenía una costumbre, que cada vez que alguien en el pueblo se enfermaba, lo iba a ver. Iba a verlos y decía, a ver, que tú estás enfermo. No, pues sí, fíjese que sí, Don Cruz, he estado bien mal. Pues yo aquí traigo una pastillita para que te sientas mejor. Ah, pues qué bueno. Sacaba su pistola y lo mataba para que ya no sufriera. Y Don Cruz era famoso en el pueblo porque aquel que estaba enfermo, él lo iba a visitar. Y en una ocasión le tocó a mi abuelo. Mi abuelo se llamaba Florentino y le decían en el pueblo Don Flor. Y entonces llega Don Cruz ahí a la casa de mi abuelo y le dice, ¿cómo estás, Don Flor? Me dijeron que estás bien enfermo. Y escucha y dice, no, Don Crucito, ¿cómo crees? Estoy bien. Yo aquí te traía la pastillita para que te sintieras mejor. Dice, no, si quieres hasta nos jugamos unas cartas. Y se paró mi abuelo y jugó con el cartas y se aventaron su tequila y como si nada. Él todavía no le llegaba el mensaje del evangelio. Hasta después le llegó el mensaje del evangelio y ya no bebió más. Pero él narraba esa historia. Y Don Cruz no tenía el don de sanidades. Entonces obedecía a presión externa. Se sentía mal, pero la presión, el hecho de que le diera su pastillita, decía, no, pues que me siento mejor. Y hay personas que presionan a otros de tal forma que les hacen pensar, creer y declarar que algo espiritual sucedió en sus cuerpos cuando en realidad no pasó nada. Por eso es que la iglesia tiene que aprender a discernir y ser madura en la forma de entender los dones espirituales. Toda esta serie es para que tengamos equilibrio y madurez y no nos fanaticemos en mentiras o superficialidades, sino que tengamos el criterio para poder juzgar todo lo que en lo espiritual está sucediendo y determinar si es de Dios o no es de Dios. ¿Qué más no es el don de sanidad? Es una mejora provocada por medicamentos, rituales o medios diversos. Ay, es que ese señor que soba parece que tiene el don de sanidades. Me enderezó la columna. Pues es un quiropráctico, pero no tiene el don de sanidades. No es que me puso unas ventosas que hasta sentía que me jalaban los demonios. Tampoco. No es el don de sanidades. Me pasó sus ramas y me dio un caldo y sentí que volví a la vida. No son dones del Espíritu Santo. ¿Qué más no es un don de sanidades? La operación de sanidades engañosas por parte de demonios y cultos idolátricos. Hoy en día está en boga muy fuerte que lo pongo entre comillas, la Santa Muerte opera sanidades, así como algunos ídolos. Entonces la gente les lleva sus ofrendas y se mantienen atados a un culto idolátrico para recibir un bien. Pero ninguna de estas cosas tiene la trascendencia que tiene el don de Dios operando en la iglesia. Amén. Don de milagros. ¿Cuál es el concepto del don de milagros? Es la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo dada al hombre a través de la cual Dios manifiesta su poder y soberanía, generalmente asociada a la muestra de su autoridad y poder, así como naturaleza creativa. Todo lo que está fuera del alcance de la capacidad del hombre y que es efectuado a través del ejercicio de un don entra en la categoría de milagros. Todo lo que produce el don de milagros es 100% improbable e imposible de que suceda por medio de la mano del hombre. Ni con tratamiento, ni con terapias, ni con tiempo. Lo que el don de milagros produce podría ser producido. Algunas expresiones de este don son
echar fuera demonios no es solamente un ejercicio de poder y autoridad, es también el ejercicio de la manifestación de un don espiritual. Echar fuera un demonio es un milagro. No sacas a un demonio a bibliazos, ni sacas a un demonio del cuerpo de una persona bañándola con agua fría, ni sacas el demonio de una persona vertiéndole una botella de aceite en la boca. No se sacan así los demonios. Entonces, realmente el ejercicio de autoridad y de poder para echar fuera un demonio alude a una manifestación de un don de poder, milagros. El que un demonio salga de una persona es un milagro. También entra dentro de esta categoría de milagros la resurrección de muertos, la formación de miembros. Una persona que no tiene una pierna, se ora por ella y la pierna le crece, los dedos existen, las manos se forman. Estamos hablando del poder sobrenatural de Dios, no una prótesis, una mano. Donde no había ojo, hay un ojo que funciona a la perfección como el otro. Imagínense nada más qué gruesa manifestación de Dios en medio de la iglesia. También es un milagro cuando las personas son liberadas de enfermedades terminales y degenerativas. Nada les puede sanar, han sido desahuciados. Y entonces se ora por ellos y se ejerce el don de milagros y la gente es sana de cáncer, sida, leucemia. Como ustedes saben, la diabetes no tiene cura. Se controla, pero nadie se libra de ella. Pero hay testimonios de cómo a través de la administración en el poder del Espíritu Santo, la gente queda libre de diabetes. Y su páncreas comienza a trabajar al 100% nuevamente. Paralíticos que vuelven a caminar, ciegos que pueden ver, sordos que pueden oír, multiplicación de recursos, señales y milagros al gobernar sobre los elementos naturales. Eso se da muy fuerte en evangelistas y en profetas, ya de oficio de profetas, no gente con el don, oficio de profetas, que dan señales, que controlan los elementos naturales. Estamos hablando de que un don de milagros muy fuerte está sobre sus vidas. Tanto Esteban como Felipe se movían poderosamente en este don de milagros. La Biblia dice que Felipe hacía poderosas señales y milagros delante de la iglesia. Esteban, por lo mismo, se movía en milagros, se movía en prodigios. Eso es necesario dentro de la iglesia de Cristo. ¿Qué no es el don de milagros? Todo aquello que se realizó por medio de la operación del don de sanidad. Si entró dentro de la jerarquía de la operación del don de sanidad, no entra dentro de la jerarquía del don de milagros. ¿Qué no es? Algo que jamás sucedió y se declaró por ignorancia. Un ejemplo, mi suegra, cuando vivía todavía, ella ya grande de edad, le costaba trabajo desplazarse grandes distancias. En su casa la podías verse mover de un lugar a otro. Ella tenía una desviación en la columna, entonces le costaba mucho trabajo desplazarse largas distancias. Para sacarla, sus familiares la ponían en una silla de ruedas y la llevaban de un lugar a otro. Ir al súper, ir a la iglesia, donde quiera, una plaza, la llevaban en la silla de ruedas para que ella no se cansara. En una ocasión la llevaron a una congregación y en esa congregación no conocían el contexto de ella. Ella se podía levantar y se podía sentar normalmente. Entonces dijeron, ¿quiénes quieren pasar para recibir sanidad? Y ella pasó, la pasaron con su sillita. Pero la ignorancia y la falta de discernimiento hizo que una persona le dijera, levántate. Y ella naturalmente escuchó y pues se paró. Entonces ella se para y comienzan a gritar, ¡milagro! ¡Un milagro! Cuando en realidad no había pasado nada. Muchas personas no están creyendo al poder del evangelio y al poder que hay en la iglesia cristiana por causa de que muchos de nosotros hacemos alarde de cosas que no sucedieron. Y que por ignorancia, por falta de discernimiento, por falta de conocimiento de la palabra de Dios, simplemente hacemos alarde de cosas
que no pasan. Entonces la gente dice, esos de la iglesia cristiana están bien locos. ¿Por qué? Porque no estamos discerniendo, no estamos juzgando las cosas con madurez, con un entendimiento claro. ¿Qué más no es el don de milagros? Charlatanerías enfocadas en impresionar a los hombres en lugar de glorificar a Dios. He sabido de personas que le pagan a otros porque en los tiempos de ministración se dejen caer, griten, se revuelquen para que otros vean que supuestamente hay algo que no tienen y entonces formar adeptos. Y eso es lamentable. Debemos de tener cuidado con esto. ¿Qué más no es el don de milagros? Sucesos que rondan a malos diagnósticos o mejoras aparentes. Le dieron a una persona un mal diagnóstico, le dieron el diagnóstico que corresponde al estado de un tercero. Está todo preocupado, mal, viene a la iglesia, se ora por esa persona, bueno, Dios, ten misericordia. Y después le dan sus papeles originales y fue un milagro. Pues es que en realidad nunca tuvo nada. ¿Cuánto hemos sabido de esto? Y todo eso trae descrédito al evangelio. ¿Por qué? Porque no hay una iglesia madura que juzgue lo que está sucediendo conforme a lo que las escrituras enseñan. Creo en los milagros hoy día definitivamente. ¿Dios hace milagros hoy? Sí, porque Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Es el mismo. ¿La profecía hoy día está vigente? Sí, está vigente. ¿Sanidad está vigente? Sí. ¿La fe, el discernimiento, las lenguas, la profecía están vigentes? Sí. Pero se requiere de una iglesia madura y entendida para poder discernir y entender todo lo que Dios está trayendo. ¿Qué no es la manifestación del don de milagros? Manifestaciones procedentes de poderes ocultos. En el libro de Hechos se nos menciona a Simón, el hechicero. Él hacía artes mágicas y con ello tenía fascinada a toda la gente. Hoy hay muchas personas que se valen de la hechicería, de la brujería, para querer mostrar un aparente poder que a los ignorantes e inconstantes cautivan. Tenemos que ser maduros en la forma en la cual juzgamos y analizamos la forma en la cual Dios está operando en medio de la iglesia. Y si no es Dios, lo sabremos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. ¿Ok? Para concluir, es importante que sepamos que en el ejercicio de los dones habrá ocasiones en las que varios dones interactúen y no solo veamos la manifestación de un don. Entonces, va a haber ocasiones en las que van a estar operando varios dones en las vidas de una persona, en la vida de una persona para ministrar algo. Va a haber un tiempo de ministración profética. ¿Qué dones pueden estar operando en la persona que está ministrando? Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus y fe, para promulgar una palabra profética. Entonces estamos viendo que hay una operación de varios dones para sanar a un enfermo. ¿Qué puede haber allí? Discernimiento, palabra de ciencia, fe y milagros. Para el ejercicio de la sanidad puede estar habiendo discernimiento, fe y el don de sanidades. Entonces, va a haber ocasiones en las cuales se ejecute un solo don, pero en su gran mayoría son varios dones operando en torno a aquello que Dios desea hacer. ¿Ok, iglesia? Póngase de pie y vamos a dar gracias al Señor. Por este motivo es que como hijos de Dios debemos de darle al Espíritu Santo libertad para que Él obre. Amén. Levante sus manos al cielo. El propósito de esta serie no es otro sino despertar en usted la inquietud, el anhelo por moverse en el poder del Espíritu Santo.
No hay nada más valioso para el ser humano que saberse dentro de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios para la iglesia es que la iglesia camine en el poder sobrenatural del Espíritu. Solo así podremos establecer el reino. Solo así podremos traer a la luz lo que aún no es visible. Padre, en el nombre de Jesús oro por todos esos que tienen sus manos levantadas y que tienen un anhelo real, un anhelo genuino por tus dones, por tu presencia en sus vidas. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido porque tú estés capacitando a cada uno de estos con las dádivas de tu Espíritu. Señor, que tu gracia sea derramada sobre ellos y que abunden en dones para la edificación de tu iglesia. Si alguno de ellos, Señor, en algún momento hubiera disfrutado de un carisma de tu Espíritu y que a causa de diferentes circunstancias ese don pareciera haberse apagado, te pido ahora en el nombre de Jesús que tú estés restableciendo esa unción, ese don en su vida. Tráelo nuevamente a la vida, Señor, y que tu Espíritu Santo comience a moverse de forma poderosa en su vida. Oh Espíritu de Jesús, ven sobre estos que aman tu nombre. Ven sobre estos que tienen hambre y sed de ti. Ven sobre esta iglesia que desea comenzar a moverse en el orden que el reino de los cielos establece. Glorifícate en medio de nosotros, Dios, y dota de poder a tu iglesia. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy declaro y confieso que la vida espiritual de esta congregación, de esta iglesia, viene de menos a más para la gloria de tu nombre. Que la vida de cada persona en este lugar va a ser llevada a un nuevo nivel por el poder de tu Espíritu Santo en sus vidas. Señor, cumple tu propósito en ellos y derrama de tu unción y derrama de tu gracia sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi anhelo es que ustedes despierten a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en medio de ustedes. Por ese motivo fue que tomamos 4 sesiones para hablarles sobre lo que el Espíritu puede hacer y quiere hacer. Ahora les corresponde a ustedes buscarlo, tomarlo, disfrutarlo y desarrollarlo. Porque esta dádiva, esta gracia es para el cuerpo de Cristo. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, que Él es digno.